estimada audiencia jurídica. Tengo el honor, tengo el privilegio de presentar a un referente del derecho penal ecuatoriano, por qué no decir de Latinoamérica. Él es el profesor doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Voy a dar a conocer el perfil académico del doctor. Él es abogado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, doctor en jurisprudencia por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, máster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Penal, parte general, parte especial, procesal penal, criminología y de política criminal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha publicado 55 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, siendo el más reciente Criminología Crítica y Derecho Crítico. Con ustedes les presento al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que va a disertar con el tema política criminal y la criminalidad en el Ecuador. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sé que han tenido jornadas muy intensas, con notables académicos además, por lo cual reciban sincera y merecida felicitación. Sé que es un gran esfuerzo. Veía en el reconocimiento al notable catedrático español Bernardo Feijoo Sánchez, que es una institución sin duda, como lo es Juan Manuel Cancio Meliá y otros distinguidos profesores invitados, que el colectivo de Santa Elena es parte de esta convocatoria. Eso lo destaco porque para mí tiene un valor agregado importante. Muchos no saben porque me ubican, claro, por supuesto que sí, viviendo en Guayaquil. Señor doctor, he tenido problemas también con el señor, creo que ya tenemos todos, pero bueno. Disculpen, hubo un corte total de comunicación, pero completo una idea. Para los que no conocen, yo nací en Salinas, de manera que yo tengo sentimientos encontrados cuando recuerdo a lo que llamábamos antes Península de Santa Elena. Simplemente era eso, estudié en el Rubira y luego vine a Guayaquil porque no había universidad. Ustedes tienen universidades, bueno, hay que aprovecharla bien. Con esta brevísima interrupción, por razones que siempre están fuera de nuestro alcance, había sugerido, cuando se hizo esta invitación, hablar un poco de lo que nos agobia estos días en todo el país, el incremento de la criminalidad, y hay que reconocer, más allá de los esfuerzos de buena fe que puedan darse, el Ecuador lamentablemente aparece hoy como una suerte de estado fallido. Hacía esa pregunta a un ecuatoriano que estudia en Alemania,
Jorge Vicente Paladines. ¿El Ecuador es un estado fallido? Lamentablemente sí. Cuando tenemos mucha actividad, experiencia, conocimiento, estudio, en el tema de la criminalidad, ¿para qué nos sirve el estudio y el conocimiento de la criminología? Para tratar de buscar factores que permitan explicar por qué se produce un fenómeno criminal. Podríamos utilizar la criminología, por ejemplo, para estudiar el fenómeno de la violencia carcelaria, ¿sí? Ya nos acercaremos también a esa idea. Y luego para apreciar el incremento de la criminalidad de contenido violento. Y claro, eso la criminología nos dará indicadores. Y luego, por eso yo sugerí, le dije a Aníbal Velezela, pongamos como título un poco política criminal y criminalidad, porque ¿de qué nos sirve un estudio que nos permita llegar a un diagnóstico de factores que permiten explicar el incremento de la criminalidad si luego no tenemos respuesta? Entonces nos seguiremos dando golpes de pecho y latigazo y la criminalidad no decrece, sino que crece. Si nosotros miramos como indicadores de muertes, en esta semana, hasta hace 2 días, 3 días, se contabilizaban una cantidad impresionante de muertes. En el país, podíamos hablar hasta hace pocos días de 313 muertos entre enero y la mitad del mes de febrero, que es un mes además medio cortado, tiene 28 días este mes. De esa cantidad de muertos, de 313, 214 muertos se producen en la provincia del Guayas, 45 en Manabí, 43 en Los Ríos, 37 en la provincia del Oro, 25 en Esmeraldas. No he visto cuántos hay en la provincia de Santa Elena, pero he apreciado que hay algunos casos de muertes violentas. Y en algunos momentos la explicación criminológica es que se trata, porque provienen de actos de sicariato, se trataría de actos de confrontación o venganza entre grupos de delincuencia organizada, aunque sean pequeños, pero son grupos de delincuencia organizada. Si nosotros, ¿cómo se miden los indicadores de violencia en la tasa de muertos por 100.000 habitantes? Para tener idea, y con esto no trato ni de justificar un periodo de gobierno, ni deslegitimar otro, por una razón de fondo, porque la criminalidad es un problema estructural. Solamente para recordarles que Naciones Unidas nos da cada 5 años la grande fórmula. Dice, hay que mejorar, para combatir la criminalidad hay que mejorar las condiciones de salud, sí, de vivienda, sí, de trabajo también. Vivienda, salud, trabajo, educación. ¿Sí? Son las fórmulas mágicas. Y claro, si un país atendiera eso, probablemente pues, tendría una mejor manera de enfrentar este fenómeno de la criminalidad. Y decía, sin legitimar o no un determinado periodo de gobierno, en esta tasa anual de muertes por 100.000 habitantes, 2014, hubieron 1.311 muertes, que era el 8.18 de muertos por 100.000 habitantes. En el año 2015 hubieron 1.051 muertos, un poco menos. La tasa de muertos por 100.000 habitantes bajó a 6.46. En el año 2016, el número de muertos baja, 961. La tasa de muertos por 100.000 habitantes, 5.81. En el año 2017, anda por allí la cifra, 972 muertos, y la tasa anual era de 5.79. Año 2018 aumenta un poco más el número de muertos y tenemos 2018 995 con una tasa de 5.84. 2019 empieza a subir la cantidad de muertos por año
Y ahí tenemos 1.188. Y la tasa anual por 100.000 era de 6.88. Para el año 2020, ya la tasa de la criminalidad y las muertes va en aumento. 2020, 1.371, de los cuales esto significaba 7.83. Llegamos al 2021 y allí se disparan. La cantidad de muertos ya eran de 2.496 y la tasa anual de 14.86. Y quiero el análisis ponderado, muy objetivo. Lamentablemente, en el año 2021, ¿cuántos muertos hubo en el estado de Sinaloa, en México, la tierra del Chapo Guzmán? 600 muertes violentas. ¿Cuántas hubo en la provincia del Guayas? 930 muertes violentas. O sea, penosamente a una provincia que es como mi segunda patria, si la primera es Santa Elena, que es Guayas y Guayaquil, tiene un nivel de muertos más grave que el que llegó a tener Sinaloa en el 2021. ¿Cómo no va a ser materia de preocupación? Por supuesto que sí. Y Ecuador tiene una cantidad de sicariatos más, en este momento, más alta que el sicariato que tiene Colombia. Disculpen la expresión, por eso estamos jodidos. Entonces, ahí están los indicadores. ¿Qué hacer? Y si yo tomo en cuenta los indicadores de la cárcel, porque a veces y yo he trabajado mucho, ese último libro que se hizo mención, tiene estos y otros indicadores. Generalmente cuando estamos hablando, como si nosotros establecemos un diagnóstico del sistema carcelario, desde el ámbito criminológico, ¿qué encontramos? Que hay la presencia de organizaciones criminales dentro de la cárcel ecuatoriana, sí, y con más violencia dentro de la cárcel en Guayaquil. Totalmente cierto. La cárcel refleja la estructura criminal que también hay afuera. En la cárcel se maneja, pensemos en 5 tipos de delincuencia organizada: tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariato, se encargan muertes. El ejemplo, en el asesinato de Efraín Ruales, ya están sentenciados, condenados algunos a 33 años, está bien. Pero el hilo de la investigación llegó hasta ahí. No se sabe a la final quién es el autor intelectual, ni por qué. ¿Quién y por qué? Hasta ahí llegó, ya están condenados. Y en la cárcel los grupos criminales están identificados. Manejan toda esta estructura de delincuencia organizada que se irradia hacia el exterior. Entonces, le escuchaba estos días decir al presidente Lazo, en esta semana, es que tenemos controlada la cárcel. Yo le dije, señor presidente, por favor, no diga eso. Por este momento, la violencia carcelaria está un tanto apaciguada. Pero no diga, tenemos controlada la cárcel y ahora están matándose fuera. Cuidado. Miren, un acierto, porque después alguien puede decir, bueno, pero usted solamente se dedicó a despotricar contra el gobierno. No, por eso dije, no hay nada contra ningún gobierno en particular. Un acierto del presidente Lazo fue haber dicho hace unos meses, dicta un decreto mediante el cual se dispone algo que Alfonso Zambrano Pasquel lo había propuesto antes, hace unos meses, que lo sugirió también la general Tanya Varela, que fue un desastre en la administración de la policía, pero digo, debiéramos escanear toda la carga en puertos y aeropuertos, porque aquí vamos entrando en el tema de lo que tiene que ver con delincuencia organizada. Y luego podríamos pensar, primero no hay un plan de política criminal, porque después de todo este diagnóstico nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta tiene que darle la política criminal, porque la política criminal no es otra cosa que la política del Estado, es parte de la política oficial. ¿Para qué? Para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Pero para llegar a un planteamiento de política criminal, que es imprescindible, que exista un diagnóstico previo. Si usted va donde un médico, ¿cómo el médico lo receta si no hace primero un estudio? Claro, para hacer un diagnóstico y en función del diagnóstico, si ya está en fase terminal, le hace un pronóstico, qué tiempo puede vivir, y si no, trata de curarlo.
Bueno, la política criminal vendría a ser la respuesta que se debiera encontrar frente a un fenómeno que ha crecido y que sigue creciendo. En el tema de la cárcel, 4 o 5 propuestas que están diseñadas, están publicadas en ese libro mío último de Criminología Crítica, Derecho Penal Crítico, Política Criminal y Drogas. ¿Están estructurados los grupos en la cárcel? Sí. ¿Están identificados? Sí. ¿Qué tendrían que hacer? Y por eso dije, la señora general Tanya Valera fue un desastre. La policía entró al control de las cárceles, sí. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer la policía? Sacar las armas, pues. Si en la cárcel sigue habiendo armas, le dan como caramelo 2 fusiles a la policía, 3 pistolas y se quedan con 50 y hay más armas. Por ahí un general que en buena hora lo sacaron ya, ocupado en Guayaquil, decía, es que las armas y las drogas vienen por la ría. Perdón, la expresión, nos veía la cara de pendejo a todos. Y de pendeja, porque aquí también hay damas. Por la ría. Pero si la policía es el primer filtro, pues de ingreso a la cárcel. Los abogados que ejercen saben ir a la cárcel, pues a uno lo ponen patas arriba al abogado buscándole no sé a dónde, a armas o drogas. Pero armas y drogas entran a la cárcel. Pero claro, ¿por qué? Porque el primer filtro es el de la policía. No hay control. Y la corrupción sigue dentro de la cárcel. Y la violencia sigue dentro de la cárcel. Ahí se compran, se alquilan sicarios, se secuestran personas, se roban vehículos. Están identificados los líderes. ¿Y qué tenían que hacer primero? Sacar las armas. Y la policía tiene bajo su control la cárcel. ¿Por qué no sacan? Porque la corrupción es negocio, pues. Ustedes calculen 10.000 presos de los 40.000, 10.000 nada más, a los que le saquen 200, como dicen los muchachos, 200 dolaritos. ¿Por qué? Por no quitarle el teléfono celular que le sacan 25 dólares por semana, 100 dólares al mes, y 100 dólares para permitirle que se pueda comunicar con la familia. 200 dólares es una persona pobre. ¿Y cómo hacen? Hacen una pequeña vaca en familia para que tenga el teléfono allí. Si ustedes calculan 10.000 presos a 200 dólares por cabeza, son 2 millones de dólares mensuales. Al año son 24 millones de dólares. Es parte de lo que significa extorsionar a los otros presos. Que las armas entran porque no hay control policial y la droga también. Que entran en el camión de la comida, no lo sé, pero por ahí hay una persona que se ha hecho rico. El Estado le ha dado ¿verdad? Suministrar la alimentación a los presos, que le dan de comer basura. Nadie hace una auditoría. Debe ser un buen negocio. 40.000 presos. Si les queda $1.50 por preso, multipliquen. Son 60.000 dólares diarios. Diarios. Al mes, multipliquen. 1.800.000. Al año, por 12, o 20 millones de dólares. Sí. Solamente por meter comida. Esa ha de repartirse. Perdone la expresión, que no queda otra explicación, pues. Si nadie controla. No controlan a la policía y por eso seguimos, digo, ya están identificados los líderes. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que aislarlos. Por eso Nelsa Curvelo, que es formidable, ella dice, no es lo mismo tratar con delincuentes juveniles que con una delincuencia de adultos como la que hay en la cárcel, y la más grave en la cárcel de Guayaquil. La Roca tiene capacidad para 100. Habrá 100 líderes en las cárceles ecuatorianas, yo creo que ni tanto. ¿Qué tiene que hacer? Aislarlos en una celda individual, 1 hora de luz, sin teléfonos celulares, sin drones. Eso no lo hace. ¿Por qué? Porque el sistema está corrupto, corroído hasta los huesos, hasta el tuétano. Entonces, ¿de qué plan de política criminal podemos hablar? Hablo solamente de una situación de emergencia en este tema de la violencia carcelaria. ¿Y por qué antes no había la cantidad de muertos que ahora hay? Bueno, Estados Unidos, pues la segunda enmienda garantiza el derecho a que la población tenga armas. Entonces, las enmiendas de Estados Unidos son como los 10 mandamientos para nosotros, están escritos en piedra. ¿Quién va a romper el segundo mandamiento o el cuarto, honrar padre y madre, etcétera? Nadie. Por eso no puede haber control de armas en Estados Unidos. Es la primera economía mundial subterránea. ¿Cuánto maneja? Alrededor de 800.000 millones de dólares por año. 800 billones de dólares por año. La segunda economía mundial subterránea,
el tráfico de drogas, de sustancias ilegales o prohibidas, o sometidas a fiscalización, como dice el cuerpo normativo. ¿Cuánto maneja el tráfico de drogas ilegales? Alrededor de 550.000 millones de dólares por año. 550 billones. ¿Y qué pasa? El 80% es lavado en la banca del primer mundo. Si ustedes preguntan a Alfonso Samano qué ha propuesto desde hace 40 años, legalizar. Estados Unidos pudo legalizar el alcohol porque no tenía el nivel de delincuencia organizada que tiene el tráfico de drogas, ni generaba la economía que genera el tráfico de drogas. De más de 500.000 millones de dólares por año, ¿dónde se lava ese dinero? El 80% se lava en la banca del primer mundo. Por eso son 3 publicaciones mías sobre el lavado activo. 2 en Ecuador y 1 en Chile, que salió, no ha llegado el libro, lo tengo en formato digital. Después te los puedo yo obsequiar porque es muy poco lo que uno gana con editoriales, pero he tenido la suerte que me publiquen. Por el tema del lavado de activos, claro, el 80% se lava en la banca del primer mundo. ¿Qué pasaría si ustedes le sacan a la vena de la economía mundial 400.000 millones de dólares? Puede quebrar la economía mundial. Por eso, es muy distante, no obstante que sea la única salida racional, pensar en la legalización. Es demasiado dinero. ¿Y qué ocurre? Que Ecuador está sacudido por este incremento de la criminalidad porque Ecuador soporta un ingreso de armas sin control. ¿De dónde vienen? Perú tiene libre importación de armas y las armas vienen por la frontera. Y las armas vienen porque hay quienes las puedan comprar. Por la una frontera. Por la otra frontera, con Colombia, ¿qué ingresa? La droga. Por eso Ecuador está jodido. Armas por un lado, drogas por el otro. En indicadores de drogas, para que tengan idea, una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos 25 millones de dólares, o como dicen los jóvenes, 25 palos. En Europa, 60 millones de dólares. Ecuador, en el año 2020, fueron 128.4 toneladas de cocaína que incautó la policía. Pero la policía y el actual ministro de Defensa reconoce, el general Hernández, que eso puede ser el 10, máximo el 15% de la droga que se fue. O sea, si se cayeron 124 toneladas, se fueron 800. Este año, 2021, 240 toneladas de cocaína. En lo que corre de enero a febrero, ya son más de 35 toneladas de cocaína. 8 toneladas un día. Antes eran 8 kilos, 7 toneladas el otro, 10 toneladas en una casa. ¿Por qué? Porque no hay control. Y porque hay mucha corrupción. Hay que decir las cosas como deben decirse. ¿Cuánto el año que pasó? Formidable, ¿no? 210 toneladas de cocaína incautada. ¿Tienen idea cuánto cuesta esa cantidad de droga que perdieron, entre comillas, los jinetes de la cocaína? A un promedio de 25 en Estados Unidos, 60 en Europa, 40 millones de dólares por tonelada de promedio del valor. Cuestan 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares de cocaína que se perdió y la que se fue. El 80%, el 90%. Se fueron no menos de 800 toneladas de cocaína por Ecuador. Ecuador es consolidada la autopista de la cocaína, lo dice la BBC de Londres. 800 toneladas de cocaína. ¿Tienen idea cuánto significan? Por 40 millones de dólares promedio, esa cocaína que salió por Ecuador significa 320.000 millones de dólares. 320 billones de dólares. ¿Se dan cuenta por qué es jodido el control? Cuesta mucho. México no produce cocaína. ¿Quién la produce? Colombia. México produce heroína y marihuana. Eso es lo que producía el Chapo y todas las organizaciones. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína de América Latina, claro. Y los principales compradores son los carteles también mexicanos. ¿Saben ustedes una historia que yo la tengo escrita y está recuperada de lo que dice la BBC de Londres y lo que dijeron en Nueva York, en el juicio contra el Chapo Guzmán? Los carteles
mexicanos que le compran cocaína a los carteles colombianos consiguieron un gran aliado, un cancerbero del infierno. ¿Quién era? Un capitán del ejército ecuatoriano. No me estoy metiendo el nombre. Está publicado en Plan 5 también en Ecuador. Capitán Telmo Castro. A ustedes jóvenes, vayan a YouTube, vean los Tigres del Norte. Vean un corrido a mi capi. Dedicado por los Tigres del Norte porque era el cancerbero del infierno. ¿Qué hacía? Transportaba la cocaína en camiones del ejército ecuatoriano. Yo no me estoy inventando nada. En el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York reventó. ¿Cuánto le pagaban? En camiones del ejército respaldados por militares, por conflictos uniformados con armamento del ejército. ¿Cuánto le pagaban? $100 por kilo. Parece poco, ¿no? Pero en una tonelada, por 1.000 son $100.000 por tonelada. En 10 toneladas era $1.000.000. En 100 toneladas, $10 millones. ¿Alguien va a creer que el capitán Telmo Castro él solo se llevaba esa fajiza de dinero o la repartía? No sé. No sé. Pero primero manejaba la cárcel de Guayaquil y en el país era el cubano, alias el cubano. Ya se cansaron de cómo los extorsionan, igual que lo que sigue pasando ahora. Le cortaron la cabeza, lo utilizaron para jugar pelota en el patio. Después, ¿quién asume el rol de gran capitán, gran capo de la mafia carcelaria? El capitán Telmo Castro. Un día lo abrieron terriblemente, 4 o 5 presos, seguramente los guías los dejan entrar, lo apuñalaron, lo mataron. Después de eso, Rasquiña lidera la cárcel. Rasquiña sale de ahí, está en Manta y lo mataron ahí en el Mall del Pacífico. No sé si la policía dejó entrar, fue un sicario, pum, pum, lo avalió, no pasó más nada. Ahora maneja la cárcel Fito, que tiene miedo que lo maten, él está más seguro adentro que afuera. Le preguntaba a alguien que va a la cárcel, Fito, dicen que tiene guardaespaldas, cada guardaespaldas tiene una metralleta Uzi. Entonces, eso es delincuente organizado, pero claro, y la policía le va bien, claro, le ha ido bien. Entonces, hay demasiado dinero que hay que hacer. Yo no sé si la policía no da más. Miren, hoy la policía tiene un comandante general que tiene una altísima formación profesional. Él tiene formación hasta en el FBI, en el tema antiterrorismo y todo. Pero hay la experiencia histórica. Rudy Giuliani, que ahora ya es viejo, ya se ha puesto medio chocho, ya era el abogado incluso del presidente Donald Trump. Pero Giuliani fue el gran fiscal de Nueva York, que él desarticula o desmantela las 5 familias. Le hacemos propaganda gratis a Netflix, no nos da ni para chupar un mango. Pero esta es la serie La Ciudad del Mal, vean. ¿Cómo desmantela las 5 familias? Aplicando la ley Rico que permitía las grabaciones, la ley Rico en 1972, un juez autorizó. El otro día mi hijo Tony me decía que, yo no recordaba ese episodio, que habían ido los fiscales a preguntarle al profesor de la universidad que había hecho la ley Rico. Y él le dijo si pueden, porque como Estados Unidos son sagradas las enmiendas, 4ª enmienda garantiza la inviolabilidad del derecho a la comunicación, a la intromisión domicilio, la 5ª inviolabilidad de la defensa, la 6ª el derecho a estar representado por abogado, etc. Y entonces ese notable jurista de la universidad les dijo, sí, la ley Rico sirve para esto, pidan autorización a un juez. Y por eso pueden grabar. Incluso la intervención de la policía se volvió gatillo fácil en Nueva York porque están las grabaciones. Oiga, deme trabajo. Claro, la policía prende la sirena, alguien se detiene y la policía lo mata. ¿Qué hizo? Giuliani después era alcalde de Nueva York. Tiene 2 periodos como alcalde. Si ustedes ven esas series viejas, películas viejas, Nueva York es una sociedad pestilente, hedionda, cochina. Y tenía, años 70, 75, tenía la policía más corrupta del mundo. Giuliani, alcalde, dijo, no, hay que decapitar a la policía. Y lo mandó a la casa. Creó una nueva policía con buena tecnología y en principio con un nivel de 0 corrupción. Hoy no sé cómo está el tema. No significa que no haya otras organizaciones criminales y otras familias mafiosas, sí las hay. Pero fue la decisión política. Puede ser que en Ecuador haya llegado el momento que hay que reestructurar la policía. Es posible. Hay que ver. El otro día vi que un general de la policía que él mismo pidió la baja en activo tiene como $4 millones. ¿Se investiga? No, porque el sistema está comprometido. Entonces, un adecuado plan de política criminal le dice a usted, oiga, ¿cómo vamos a combatir? Hay que empezar por darle duro al tema de la corrupción. Pero a veces el presidente Lazo, seducido por los cantos de sirena, él no tiene la culpa.
La culpa tienen, no es que no tiene asesores, tiene pésimos asesores, que es peor todavía. Por él hicieron inventar que hay que crear la figura de la autoridad inmediata. Cuando está en el 2014 en el código, ya tuvo que decir mi abuela, que era de Manabí, tuvo que recular, dar marcha atrás. Por las barbaridades, ahora creen que con una ley de seguridad va a combatir el fenómeno de la criminalidad. Es mucho más complejo. A ver, ¿qué debiera hacerse? Debiera militarizarse. Aquí tendría que haber, como yo digo, hay que controlar a los controladores. La idea de escanear toda la carga en puerto o aeropuerto es buena idea. Si la carga es escaneada, ya es bastante dinero lo que se ha perdido el último año y lo que se está perdiendo ahora. Pero es que hay demasiada droga. Si controlan el puerto, ¿por dónde salen? Salen por la playita del Guamo. Por eso en 2 semanas 15 muertos. ¿Por qué? Porque estas organizaciones criminales que están en la playita le dicen a los jinetes de la cocaína, yo le llevo la cocaína en alta mar para poder contaminar los barcos. ¿Quién se va a hacer cargo? Yo terminan matándose para ver con quién se queda. Eso pasa, eso implica 15 muertos en 2 semanas en la playita. Si no pueden salir por el puerto, salen por al lado. Y está actuando algunos barcos de la Marina de Guerra nuestra, sí, y está bien que lo hagan. Porque hay un segmento de peninsulares y no sale bastante droga por el perfil costanero hasta Manta. Es zona franca para salir la droga, sí. No hay barcos de la Marina que puedan controlar o es negocio no controlar. Alguna vez me decía ya una persona que es capitán de la Armada, que en determinados momentos, cuando querían hacer operativo en Manta, el jefe naval le decía, no sale, no hay permiso. No hay operativo, probablemente porque había el compromiso que la droga salga y se cobraba. Entonces, perdón, estamos jodidos por eso. ¿Quién controla a los controladores? Yo he sugerido, porque si dice el presidente Lazo que tiene buena cooperación internacional, y ojalá que sea así, sirva. ¿Qué sugiero yo? La policía, la de Estados Unidos, la policía antinarcóticos, es una buena policía, que aquí en Ecuador estaba al lado de la policía de Ecuador. Como yo digo, le soplaba la nuca, le mordisqueaba las orejas para ver operativos de la policía en puertos y aeropuertos. Y luego, algo importante, se estará quemando toda la droga. Son 240 toneladas que cuestan alrededor de 8.000 millones de dólares. Gigante. La queman, la cambian, la venden, no sé. Pero alguien tiene que controlar los controladores. Aparece el presidente Lazo diciendo, vamos a establecer mecanismos de control, sí, pero ¿para cuándo? Es como la señora ministra de gobierno y es un desastre, estará buena para otras cosas, para la academia, pero en esto es un desastre. Esos malos colaboradores o ineficientes tiene el presidente que cambiarlos y funcionar de mejor manera. A ver, a mí me da la impresión, tengo la seguridad. El ministro de Defensa es una persona de hoy, Hernández, que sabe mucho. Y cuando le preguntaron a la autoridad, ¿y por qué los aviones Tucano no hacen control? Y dijo, porque de los 20, solamente 2 podrían servir y los 2 están en reparación. No tiene un avión para ese trabajo, la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Yo no sabía hasta esta semana que lo escuché a Hernández. La policía tiene más de 40.000 efectivos. ¿Cuántos efectivos tiene el ejército? La mitad de los que tiene la policía. Hoy ya no estamos en guerra con nadie. Entonces, tendría que haber un control. Yo diría, ahí sí, la tarea de fuerza conjunta sirve. Policía y ejército, en las 2 fronteras. La frontera con Perú por el ingreso de armas. Si hay menos armas, va a haber menos violencia. Con seguridad que sí. En la otra frontera, norte, el ingreso de la droga. Tiene que haber un control estricto sobre el ingreso de la droga que viene de Colombia y Ecuador para evitar otros capitanes termocastros. Pues entonces, si hay un escaneo al 100% de la droga, que es una gran propuesta de política criminal real y efectiva, el momento en que se cae la droga y se cae más y más, quiero ser gráfico, los jinetes de la cocaína irán a joderle la vida a otro país. Pues tampoco van a perder el 50%. Ahí nos dan como caramelo el 10%, el resto se va. Pero el momento que sea más eficiente el control, tendrán que buscar otro sitio de salida. En un coloquio alguien me dijo, yo dije, como sostengo,
Un error histórico fue haber sacado la base aérea de Manta. No por ser pro-yanqui, no. Porque la base aérea de Manta tenía dos finalidades. Y lo dice Alfonso Zambrano, que fue el abogado que termina defendiéndolo al presidente Rafael Correa en ese caso bochornoso más que de soborno. Pero fue un error histórico haber sacado la base aérea de Manta. Porque servía para dos fines. Sí, era una cabeza de playa contra la droga, y es verdad, contra la guerrilla colombiana. Yo estoy convencido de eso. Pero ¿cuál fue el resultado? Después de poco tiempo, 1 tonelada de cocaína en la base aérea de Manta. Ustedes van a comerse el cuento que esa tonelada de cocaína que cuesta $60 millones en Europa y 25 en Estados Unidos era de un cabo y de un sargento. Es difícil creer. Pero habiendo una base, como había la base norteamericana, iban a ver los 4 o 5 carteles mexicanos en Manta. Imposible. Imposible. Ahora, esa base aérea, esa base militar, se desplaza a Colombia. Colombia tiene como 5 bases. Y otro día un coloquio, alguien fue en la línea, como yo digo, de la bronca, está bien. Y Colombia, le dije, sí, es verdad, Colombia tiene, ahora, sigue siendo el principal productor de cocaína. Tiene 5 bases militares. Pero ¿sabe algo? Ya Colombia no exporta la droga, no sale por Buenaventura, no. La droga sale por Ecuador. O sea, los colombianos controlan que no salga por puertos y aeropuertos. Pero nos jodieron a nosotros porque sale por los puertos ecuatorianos. Donde no hay control porque es negocio no controlar. Pues. Si se escanea toda la carga, ya las respuestas serán mucho mejores. Entonces, en la línea del control de armas, ¿alguien quiere que haya libre porte de armas? No. Vivimos en un país, además, donde hace ciertos lugares del país hace calor. Imagínense en la ciudad más calurosa, Guayaquil, Quevedo, Manta, no sé. En época de temporada invernal, la gente bebe mucho, se droga. Libre porte de armas, un zafarrancho, un poco de muertos ahí borrachos disparándose. No. Si ustedes me dicen qué debiera hacer, en la línea de la policía dice a veces que no tiene personal suficiente. Vehículos tienen, pero a veces dicen que no tienen para la gasolina. Armas tienen, porque le dieron hasta uniformes tipo Robocop. ¿Pero qué tiene que hacer la policía? Me refiero a lo que puede servir en Guayaquil, puede ser llevado también para Quevedo, para Milagros, para Salinas. Hace pocos meses, en Santo Domingo, en una gasolinera, se robaron $80, mataron a la empleada y al empleado. ¿Qué había antes? En todas las gasolineras había una carpa con un patrullero de la policía y personal policial. ¿Cuesta eso? Cuesta nada, es organización. Le da seguridad a la gasolinera, a los usuarios que vamos a comprar gasolina, y no habían nunca habían muerto en la gasolinera porque estaba la policía. ¿Qué hacía? Por último le daban de comer a la policía. Es posible que sí. Pero un día decidieron cambiar las políticas criminales, ya no hay más control ahí. En los parques, en el Parque La Libertad, tiene que haber control policial, pero por supuesto, hasta para tratar de frenar el consumo de drogas y demás. Porque hay una población de la que nos hemos olvidado, que es la población joven. ¿De dónde ha reclutado tantos sicarios? De esa población joven. Que mucha se alimenta, se da valor, drogándose. No, hay alto control de drogas, pero hay consumo de drogas, por supuesto que sí. Y hay casi ningún control. Para eso sirven, por ejemplo, en los parques, estas carpas que había la policía, con personal. La policía en ciudades grandes y pequeñas tiene que hacer control citadino a pie. 4 o 5 policías. Que los van a asaltar, no los van a asaltar. Y miren la estrategia última en Guayaquil, es buena, hay que admitirlo. La policía de civiles, si quieren camuflada, están allí a asalto, persigan a los delincuentes, les pegan un balazo, queda bien muerto. Si a mí me preguntan, alguien me consultó algo, no haga parte, déjelo ahí. Ya, pues, está muerto. Porque entonces en parte mañana lo identifica y mañana le van a joder la vida, iniciándole un proceso por uso abusivo de la fuerza. Déjelo que vayan a investigar. Estaba robando. No le gusta a mí lo que digo, pero hay que decir las cosas con frontalidad. En ese control citadino, en los lugares, en el campo, el control a caballo, claro que sirve. La presencia de la policía es disuasiva cuando se ve a la policía, pero cuando no se ve,
Aquí en Guayaquil, cualquier lugar salga, no hay patrullero, no hay policía, no hay nada. Estamos a la intemperie. Entonces Guayaquil y muchas otras ciudades se han convertido en una especie de ciudad del mal. Y para ir concluyendo, por el tiempo ustedes sé que es agobiante una jornada como esta un día sábado, cuando se están haciendo propuestas, ahora veo que el presidente Lazo, después de meses que yo había sugerido un indulto humanitario para aquellos, la cárcel tiene como 40.000 presos. La verdad, el hacinamiento carcelario es más o menos del 30%. 40.000. Entonces, 5.000 presos en indulto humanitario por delitos cuya pena no pase de 5 años. Condena por primera vez. Puede ser, puede ser. Ahora el presidente va a indultar. Dice que van a salir 5.000. Está bien, ojalá que sea más rápido que temprano. ¿Cuántos extranjeros hay en cárceles ecuatorianas? Alrededor de 5.000. Hay 3.000 internos colombianos con condena en firme que deben ser repatriados a Colombia. Dijo el presidente Lazo, el presidente Duque le dio envíelos. Han salido creo 200 de 3.000. ¿Saben cuántos presos hay por juicio de alimentos en el Ecuador? 4.000 presos. Eso es criminalizar la pobreza. Uno es el padre ese perverso que no le paga alimento al hijo, que manda con el chofer a dejar la pensión con tardanza, que pide rebaja todos los meses, se da latigazo que no tiene para pagar. Y otro el padre pobre que no puede pagar alimentos. Hay 4.000 presos. El tema de las personas que tienen derecho al cambio de régimen y obtener la prelibertad, libertad anticipada, como quiere que se llame, con el 60 al 80%, se admite que hay alrededor de 5.000 causas represadas. Aquí no es cuestión de que no hay tiempo para trabajar y faltan jueces. Tienen que trabajar sábado y domingo. Si ustedes calculan, dijo el presidente Lazo, 5.000 está bien. Y hay 4.000 presos por alimento. Hay 3.000 ciudadanos extranjeros, 4 entre 7 y 5, 12. Y hay 5.000 que están para ser revisadas el tema del cambio de régimen. Y si en este país hay una institución a la que hay que guardar la respetabilidad que merece, es a la Corte Constitucional Ecuatoriana. Que aquí no ha habido el choque de trenes con la Corte Nacional. La Corte Constitucional de Ecuador ha sido una verdadera locomotora a toda máquina que ha arrasado a la Corte Nacional. Con el tema de la caducidad de la prisión preventiva, el arraigo, como dice Ramiro Ávila Santa María, que se inventaron el arraigo los jueces, no está en la Constitución, no está en el Pacto de San José. Y yo le agrego eso, criminalizar la pobreza, o sea, el que tiene dinero, 2 carros, 3 carros, 5 mujeres o 5 maridos, lo que fuese, 5 propiedades, 5 haciendas, tiene derecho al arresto. Claro, porque, o al cambio de la medida cautelar, porque tiene arraigo. Y que está jodido, que no tiene trabajo, que no tiene una casa, que no tiene un carro, se queda preso. Esa es la 820 de la sentencia de la Corte Constitucional que nos dejó como legado Ramiro Ávila Santa María. Y otros temas, pues ya el tiempo no da para más. En casación se inventaron el filtro de admisión, ya ha sido declarado también constitucional y ahora tienen que dejarse de vagancia y trabajar. Resuelvan lo que quieran, pero tienen que admitir la casación. Y en el tema de la caducidad de la prisión preventiva está determinado que mientras no haya sentencia condenatoria en firme, cabe la caducidad. Antes, con la primera sentencia decían, no se puede disponer la libertad, no obstante el tiempo. Ya hay declaratoria de inconstitucionalidad de parte de la Corte Constitucional. Y miren, cuando estamos pensando en estas alternativas a la cárcel y a esta puesta en libertad, se está creyendo y se nos echa a correr el cuco de que van a salir los violadores y los asesinos de la cárcel. Falso, 3 veces falso. Del año 2021, el 29% de la población carcelaria estaba por delitos de droga, 29%, de lo cual el 40% son delincuentes jóvenes, la mayoría de drogadependientes que son microtraficantes. El 26% por delitos contra la propiedad. Pero no es el que asaltó un banco y se llevó 2 o 3 millones de dólares. No, como dice mi amigo Raúl Zaffaroni, en la cárcel es para el delincuente fracasado. Yo a veces le digo también para el pendejo, el que se deja coger. No es el asaltante de banco, no, 26% por delitos menores. Por violencia sexual, para decirle en claro, son indicadores del sistema carcelario 2021, fuente SNAI. No es que está llena de violadores. 15% están en la cárcel. Juicio de alimentos, me refiero a los 4.000, 13%. Por asesinato,
no son los asesinos seriales, no hay en Ecuador, puede que excepcionalmente. El 12%. Y se habla mucho de combatir la corrupción. ¿Cuántos presos por delincuencia organizada? 5%. 5%, nada más. Pero esto es cuento. Entonces, si ustedes dicen, ¿y qué hacer? Porque esos jóvenes que están allí, que son drogadictos y que se convierten, después de estar en la cárcel, aprendieron que un gran negocio era ser sicario. Es droga dependiente, lo ponemos en libertad, ¿qué va a salir? A seguir traficando con drogas. Y en subsidio, ¿qué es lo que va a hacer? El subsidio va a convertirse en sicario, en un trabajo, entre comillas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? El SNAI, si ustedes revisan la estructura del SNAI, está conformado por... Ahora el presidente Lazo, en esa propuesta que quiere solucionar el problema con una ley orgánica de seguridad, habla de dar paso a estructurar un plan de política criminal, que el Ecuador nunca lo ha tenido, ni este, ni el anterior, ni el otro gobierno. No le han dado importancia, creían que... Y esa es una clave para poder entender el fenómeno de criminalidad y de violencia en la cárcel y fuera de la cárcel. Dice, deben trabajar para atender adecuadamente a los diferentes ministerios. Hoy se podría hacer. El SNAI tiene delegados de diferentes ministerios. Yo le digo, a ver, le doy la respuesta rápido. Ministerio de Educación, ¿qué tendría que hacer? Una brigada para que le enseñe a leer y escribir al que no sabe. En la cárcel se pueden hacer pequeños talleres, pequeñas fábricas. ¿Para qué? Para hacer pupitres, lápices, cuadernos, pizarrones. Claro, lo que pasa es que si el Ministerio de Educación tiene el negocio de repartirse el billete con alguien de afuera, ahí estamos jodidos. Pero se puede trabajar dentro de la cárcel. Ministerio de Salud, porque el problema está, si usted no tiene un estudio, un diagnóstico de personalidad, ¿cómo le da un tratamiento? Y no sabe qué problema tiene. Y le dicen, no hay trabajadores sociales, no hay psicólogos, no hay médicos, no hay sociólogos. Pues bien, el Ministerio de Salud, ¿qué hace con los médicos? Tienen que hacer un año de medicatura rural antes de darle el alta para el ejercicio de su noble profesión. Pues bien, las facultades de medicina, las de psicología, las de trabajo social, las de sociología, tienen que establecer un periodo previo de prestar servicios en el sistema carcelario, no solo los médicos, pagados por el Estado. De esa manera se tendrían brigadas multidisciplinarias para poder hacer un diagnóstico que no le cuesta nada al Estado. Entonces, tiene este problema, porque ¿cuál es la primera herramienta? La presencia del trabajador social. A ese o trabajador, a ese le cuenta el preso o la presa, aunque hoy la población carcelaria ecuatoriana en buena hora es muy pequeña en relación a la población carcelaria, la femenina frente a la de varones. Pero ese es el primer filtro. El psicólogo o psicóloga sabe qué problemas tiene. El médico para mediante estudio determinar el nivel, por ejemplo, de toxicidad. El sociólogo también. Ahora, Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo. ¿Hacer convenios para qué? ¿Qué pasa con la prelibertad, libertad anticipada, o estos 4.000 padres de familia que están presos porque son pobres? Como decía mi amigo Elías Carranza, director de la ANU, se criminaliza la pobreza. ¿Qué hay que hacer? Hacer convenios con empresas privadas, porque si usted le dice a alguien, oiga, él le trabajo a alguien que está preso o un padre de familia que no tiene recursos. No, yo no quiero darle trabajo a preso. Pero negocie, pues déle incentivos tributarios. ¿Cuál es el problema? Si usted le va a dar trabajo al preso, usted va a tener este beneficio tributario. A cualquiera le va a gustar, pero por supuesto que sí. Pues. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Bueno, dejará de percibir alguna cantidad en el tema tributario, pero está garantizando la posibilidad de que sí se cumpla cualquier posibilidad de reinserción, la prelibertad podría funcionar. Y ese joven que es drogadicto tiene que, antes de echarlo a la calle, para que no siga dedicado al tráfico de drogas en menor escala y a ser sicario, tiene que desintoxicarlo. Por eso sirve este equipo multidisciplinario. De lo que hemos hablado, ¿cuánto le cuesta al Estado? Nada. Esos son planes de política criminal creíbles, realizables, donde ¿qué es lo que falta? Falta conocimiento y falta organización. Ministerio de Agricultura. La cárcel de Guayaquil tiene como 100 hectáreas desocupadas. Pequeños emprendimientos, pequeñas granjas agrícolas, no estoy diciendo, lo digo en serio, no en broma, que se dedican a sembrar marihuana, que está permitido de paso, pero no estoy diciendo eso, simplemente
pequeños emprendimientos. Ya había por ahí uno en Ambato, ya desapareció. ¿Qué pueden hacer? Panadería, sastrería, claro, peluquería, la posibilidad de una granja avícola, una parte para el consumo de los internos, otra parte se vende. ¿Cuesta tanto? No, es organización. Todos estos ministerios tienen delegados en el SNAI. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienen buenos delegados. Simple y sencillo. Pero el delegado está ahí, cobrará $2,000, $3,000 mensuales y pare de contar, sirve para nada. Entonces la idea no es nuevas cárceles. Debe haber menos cárceles con más seguridad. Hay que bajar el hacinamiento carcelario. Aquí hay medidas muy concretas expuestas hoy brevemente por el tiempo, pero que deben servir para entender que no es una tarea perdida hablar de política criminal frente al incremento de la criminalidad. Son estrategias. Hay que captar a personas que tengan algún conocimiento, alguna buena formación. Y yo sí pienso que el sistema carcelario ecuatoriano y el nivel de la violencia seguramente va a disminuir. Va a disminuir. El país necesita un sendero de paz, sí, alguna vez dijo el presidente Borja que Ecuador era una isla de paz. Era. Hoy Ecuador es una isla del terror, sin ánimo de asustarnos. Ahí en la península pasa en Quevedo, pasa en Manabí, pasa en Guayaquil. Entonces, disculpe la expresión, estamos jodidos por eso, porque no existe un plan de política criminal y si no funciona la policía hay que cambiarla. Con eso yo quiero agradecerle nuevamente a Aníbal Belecela, que tuvo la bondad de invitarme. Veo que hay 211 en rueda, así que está muy bien. Hemos llegado al tiempo previsto. Le reitero mi agradecimiento, el compromiso cuando tenga tiempo, porque hoy en la mañana tuve otro conversatorio temprano, de poder contribuir con lo que yo ya no hablo por sabio, sino por viejo, aunque la vejez a uno le puede dar sabiduría por conocimiento. Les agradezco muchísimo a todos ustedes.